mencionarles que pues ya en Classroom, ya ahora sí estoy al corriente, ya tienen todas las notas y las imágenes, el material que estaba pendiente de publicar, ya está ahí para que lo puedan revisar. Tanto los ejercicios que hicimos de mapas de Carnot, ya están en Jamboard, completas todas las diapositivas y las fotos. Ayer subí un material también sobre decodificadores, que serían las notas propiamente de este tema que estamos revisando. Y bueno, también ya tienen ahí la siguiente práctica. Entonces ya pueden consultar todo este material para las clases, para ponerse a estudiar y pues obviamente también sobre las prácticas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en este momento. Profe, yo tengo duda con respecto a los ejercicios que me tocaron de aplicación y ya Ajá. los planteé, ya planteé la tabla de verdad, pero nada más quería consultar con usted si mi lógica era correcta, pero digo, supongo que para que las personas que también les tocó mi mismo ejercicio no vayan a agarrarse de ahí, pues si se puede al final de la clase, una sesión Ok, rápida con ahí usted. me lo puedes enviar, ajá. Lo podemos checar acabando la clase aquí en la videoconferencia si gustas. Sí, por favor. O si lo tienen alguien después, si tiene después su solución y quiere que la revise, me lo puede enviar por WhatsApp la foto de su tabla y ya les comento Okay. Gracias. qué observo en ello. ¿Ok? Bien, pues entonces vamos a continuar, como les decía, con el tema de los decodificadores. Vamos a plantear primero algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién me puede decir a grandes rasgos qué hace un decodificador? ¿Cómo puedo reconocer o identificar un decodificador? Enciende o apaga una luz a la vez, o bueno, enciende o apaga una salida a la vez. Activa una salida, siempre una diferente en función de la combinación de entrada. Entonces, siempre tiene una salida al menos activa, pero siempre esa salida es función de la combinación de entrada que yo aplico. Por ejemplo, si aplico la combinación de entrada el número 0, pues se va a activar la salida Y0. Si aplico la combinación de entrada 1 en binario, pues va a activar la salida 1. Si aplico la combinación de entrada el 2, pues va a activar la salida Y2 y así sucesivamente. De hecho, en un decodificador binario, pues hay una relación entre el número de terminales de entrada y de salida. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tiene un decodificador binario? N entradas y 2 a la N salidas. En general, en entradas y 2 elevado a la N salidas, efectivamente. A ver, ahora, ¿quién me dice para qué sirve la terminal de habilitación o enable? ¿Para qué la utilizamos? ¿Cuál es el propósito de esa terminal? Vendría siendo literalmente el switch del decodificador, lo prende o lo apaga para que ya no tenga una salida siempre activa. Exactamente, con el enable podemos llevar al estado de apagado todas las salidas y en ese caso no importa qué apliquemos en las entradas del decodificador, todo va a estar apagado. Está inhabilitado, se dice que en ese caso está inhabilitado el circuito, no lleva a cabo ninguna tarea. Cuando se habilita, propiamente cuando se manda el estado activo de la terminal de habilitación, pues el decodificador cumple con la tabla de verdad. ¿Cómo puedo identificar un decodificador a partir de la tabla de verdad? ¿Qué característica tiene la tabla de verdad de un decodificador? Una diagonal con valores en 0 o en 1 y todo lo Ok. demás el valor contrario. Ajá, hay una diagonal de unos o de ceros, exactamente. ¿De qué depende que me entregue unos o ceros en la salida? ¿Cuál es la diferencia entre un decodificador que entrega una diagonal de unos y qué tiene de diferente con respecto a un decodificador que entrega una diagonal de ceros? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno usa con puertas AND y otro NAND. Ajá.
Exactamente. En el caso en que las salidas sean en cero, se va a utilizar una AND negada o vamos a poner, digamos, inversores en las salidas. Esos inversores también se pueden conectar en las entradas y en los diagramas. Si a mí me dan el diagrama de uno de estos circuitos, ¿cómo sé que la entrada es negada o que trabaja en ceros? ¿Cómo lo voy a identificar en el diagrama? De hecho, se les llama terminales activas en lógica negativa. ¿Y cómo sé que una terminal en un diagrama es activa en lógica negativa? ¿Es por el enable? No. Por el puntito que había dicho, ¿no, profe? Ajá, porque hay un círculo en la terminal de entrada. Y ese circulito representa que hay un inversor. Las salidas que son activas en cero o en lógica negativa van a representarse con un círculo en la terminal de entrada o la letra de la variable va a estar negada y eso me indica que es activa en cero lógico o que es una terminal en lógica negativa. ¿Ok? Bueno, esos eran, digamos, parte de los conceptos principales que revisamos en la clase anterior. Y les mencioné que, bueno, estos circuitos decodificadores ya no es necesario que ustedes los construyan utilizando las compuertas, como les mostré en el pizarrón que se pueden construir. Se puede hacer un decodificador con las compuertas AND, los inversores, sí, claro, pero estos circuitos ya existen comercialmente dentro de chips. Ya se pueden comprar en forma de chips y les pedí que buscaran las hojas de datos de algunos circuitos integrados para que fuéramos identificando de qué clase de decodificadores se tratan. Entonces, por ejemplo, les pedí que buscaran el circuito integrado 74LS139. ¿Quién me puede decir, de acuerdo a lo que indican esas hojas de datos, ese datasheet, qué tipo de decodificador es el integrado 74LS139? A ver, vamos a ver si hicieron su tarea. Pues te estoy viendo su diagrama lógico y es de muchos NANDs y además que también tiene muchos inversores. Ajá, sí. Entonces, Pero ¿qué podría es? ser como En sí, de... ¿qué es? ¿Qué circuito es? ¿Es un decodificador? ¿De cuántas entradas? ¿De cuántas salidas? A ver. mm, 74 LS47, ¿verdad? 139. Ah, 139, perdón. Sí, vamos a empezar con el 139, por favor. ¿Es un decodificador de 2 entradas y 4 salidas? Ajá. Es un decodificador 2x4, efectivamente. ¿Tiene algunas entradas o salidas negadas? Tiene salidas negadas, ¿no? Ajá, tiene las salidas negadas. ¿Tiene terminal de habilitación? sí, sí tiene su enable. Sí, Ok. pero trabaja con lógica negativa. Ok. Entonces, bueno, ya ahí pueden estar identificando algunas características. En el chip, en el integrado, ¿hay un solo decodificador o hay varios? Hay dos. Dos. Muy bien. Decoder A y B. Ok, ese sería el 139. A ver, ¿y el 138? El 74LS138, ¿qué circuito es? Es de 3 entradas y 8 salidas Ajá, es un 3x8. y es de un solo decodificador.
Ahí solamente hay uno. Ajá. ¿Tiene habilitación? Sí, creo Sí, que sí. Ok. creo que sí, No, creo que no es es la cierto. salida 9. Nada más tiene BSC y tierra, Pero no según. tiene habilitación. Es que la parte que dice Naval tiene 3 entradas, por así decirlo. Ah, ok. Entonces tiene 3 terminales de habilitación. Ok. Ok. Ahí no es una sola, hay 3 terminales para habilitar el circuito. Y también tiene lógica negativa en algunas terminales o no. Sí, también trabaja con lógica negativa. Ok. Bueno, a ver, pues quienes ya investigaron esa parte, si ya checaron esa parte, hicieron su tarea muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ahorita relativamente práctico. Entonces, miren, voy a compartir mi pantalla. Y me dicen, por favor, si ya están observando ahí el datasheet. Sí, ya. Ok. Bueno, puede haber, dependiendo del fabricante, pueden encontrar algunas diferencias en la forma de presentar las hojas de datos. No hay problema porque la asignación de las terminales es la misma en todos los fabricantes. Nada más cambia la forma en que pueden presentar la información aquí en las hojas técnicas. Pero, por ejemplo, aquí pues podemos observar que nos dicen que el circuito 74LS138 y el 74LS139 nos dicen que pueden ser decodificadores en inglés, decoder, y también tienen la función, pueden ser demultiplexores. Pueden funcionar de las dos formas estos circuitos integrados. Ahorita nosotros vamos a revisar su funcionamiento como decodificador y más adelante vamos a llegar a la parte del tema del demultiplexor y veremos su comportamiento en ese caso. Veámoslo ahora como decodificador. Me voy a ir aquí más adelante al diagrama de terminales. Y aquí en el diagrama de terminales, por ejemplo, aquí vemos el 138. Aquí nos muestra dice, salidas de datos, las data outputs, que serían las salidas Y0 hasta Y6 y aquí abajo todavía tenemos una más, Y7. En total tiene 8 salidas desde la Y0 hasta la Y7. Tiene 3 terminales de habilitación o enable que están ahí marcadas como G2A, G2B y G1. Podemos ver que G1 entra directa, quiere decir que trabaja en lógica normal, lógica positiva. Y las terminales G2A y G2B tienen inversores, quiere decir que se van a activar en 0 o trabajan en lógica negativa. Tiene 3 entradas, A, B y C, que les llama select o selectoras. Y bueno, obviamente sus terminales de alimentación, BCC y GND en los extremos del chip. Y las 8 salidas. Y las 8 salidas también podemos ver que son negadas. Ahora, del lado derecho de la pantalla tenemos el 74139. Y aquí podemos ver que, bueno, tiene 2 entradas que les llama select A y B. Tiene salidas de datos, tiene 4 salidas de datos. Y entonces, bueno, pues ahí podemos ver es un decodificador de 2 entradas por 4 salidas. Y tiene su enable. El enable trabaja en lógica negativa, tiene el inversor. Las 4 salidas también trabajan en lógica negativa, tienen inversores. Pero además aquí pueden ver que son 2 módulos. Aquí en la parte de arriba
hay un decodificador, digámosle decodificador 1, y el mismo módulo se repite en la parte de abajo. Aquí hay 2 decodificadores dentro del chip. Tienen las mismas características. 4 salidas en lógica negativa, 2 entradas selectoras, su enable en lógica negativa también. Y la diferencia entre cuáles terminales son de uno o de otro decodificador, pues las marca el numerito que le agregan. Por ejemplo, aquí le dicen a las salidas 1Y, 1Y0, 1Y1. En el decodificador de arriba es 2Y0, 2Y1, quiere decir que es el segundo decodificador. Entonces, en el 139 tenemos 2 decodificadores de 2 por 4. Y más abajo, aquí ya tenemos la tabla de verdad. Y esto es aquí lo interesante, saber interpretar la tabla de verdad. Entonces, bueno, vean, el enable, la terminal de habilitación, es la terminal G. Aquí podemos ver claramente, para que trabaje como decodificador, el enable debe estar en low, en 0, en lógica negativa. Porque en la primera fila, cuando el enable está en alto, aquí nos marca que lo que haya en las entradas es irrelevante. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Todas las salidas estarán apagadas. Bueno, deberían estar apagadas, pero como son en lógica negativa, como hay inversores, pues ese estado apagado en las salidas es lo contrario, nos va a dar unos. Va a estar todas las salidas en 1 por los inversores que hay en las terminales Y. Después, cuando el enable ya está en bajo, aquí podemos ver que dependiendo de la combinación de entrada, es la salida que se va a activar y se forma la diagonal de ceros. Con la combinación de entradas 0, 0, se activa Y0. Con la combinación de entradas 0, 1, L y A1, 0, 1, se activa Y1. Con la combinación de entrada 1, 0, se apaga la Y2. Y con la combinación de entrada 1, 1, se apaga la salida Y3. Ojo, la entrada menos significativa o la entrada de menos peso es la variable A y la entrada de mayor peso es la variable B. Están al revés de como comúnmente las hemos utilizado en las tablas de verdad. Entonces, ojo nada más con este detalle. Aquí la menos significativa es A y la más significativa es B. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, profe, creo que no. Muy Gracias. bien. Veamos el 138. Vemos que tiene enable y nos marca un G1 y un G2 y luego hay una nota 1 que está más abajo que nos dice que la G2 es la OR o la suma de G2A y G2B, que son estas dos que están aquí negadas. Luego nos dice que las entradas selectoras son C, B y A. De nueva cuenta, vean, están en orden contrario. La menos significativa va a ser A, la más significativa va a ser C. Y bueno, las 8 salidas. Y básicamente, ¿qué es lo que vemos en las 2 primeras filas de la tabla? Bueno, pues en las 2 primeras filas de la tabla nos vamos a dar cuenta aquí en la siguiente. Nos vamos a dar cuenta que está inhabilitado el decodificador porque es irrelevante lo que se apliquen en las entradas selectoras. Todas las salidas en ambos casos estarán apagadas, pero como son salidas con lógica negativa, como también hay inversores aquí, bueno, pues todas nos van a entregar estados altos. Entonces aquí podemos ver que las 2 primeras filas de la tabla son el estado inhabilitado del decodificador. Para que el decodificador esté habilitado, se tiene que cumplir lo que vemos en la siguiente parte de la tabla, y es que la terminal G1 debe estar en alto,
lo cual pues concuerda con lo que hay en el diagrama. La G1, aquí lo dijimos, tiene que recibir un 1, se activa en lógica normal, en lógica positiva. Y G2, que es la suma de las G2A y G2B, tiene que dar un bajo. Pero para que en una OR yo tenga un 0 en la salida, ¿cómo deben ser las dos entradas para que me dé 0 la compuerta OR? 0 en ambas. 0 en ambas, así es. Y entonces, pues ahí vamos a confirmar otra vez lo que habíamos visto, que estas dos terminales, pues se activan cuando las dos están en 0. Y entonces, para que este decodificador 3x8 funcione, pues hay que aplicar esto, un 1 en G1, 0 en G2A y 0 en G2B. Y luego, pues ya se tiene la correspondiente diagonal de ceros en función de la combinación de entrada desde 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1. Nada más que aquí pues lo representan con letras en lugar de números binarios. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo le harían para comprobar esta tabla de verdad? Si yo les digo, a ver, quiero que armen el circuito y comprueben estas tablas de verdad, ¿qué necesitamos? Pues tal vez un deep switch de 8 canales para poner el select y el enable. Ajá, necesitamos switches para las entradas y pues obviamente LEDs para las salidas. Entonces, ok, vámonos a la parte práctica, miren. Aquí ya podrán observar, tengo el simulador que hemos estado utilizando. Y entonces les voy a mostrar en dónde están los decodificadores. Vamos a hacer aquí, vamos a verificar el funcionamiento de alguno de ellos. Miren, aquí por ejemplo, pues ya tengo el proto. Y en los circuitos TTL, nos vamos a ir a la parte donde dice combinacionales. Y entonces, bueno, aquí se les fue, dice descodificadores. En realidad debe ser decodificadores, ahí tiene una S de más. Y aquí nos dan una lista de varios circuitos decodificadores. Por ejemplo, aquí está el 47, el de BCD a 7 segmentos. Entonces, si ustedes quieren checar o verificar el display, pues aquí ya está el integrado. Si nos vamos a la parte de tableros, pues aquí donde dice LEDs de 7 segmentos, miren, aquí tenemos los displays. Y entonces se puede hacer la conexión para verificar el funcionamiento del circuito, para verificar lo que anotamos en la tabla de verdad hace unos días. No lo voy a hacer ahorita porque esa va a ser su siguiente práctica, como ya se podrán imaginar. ¿Sí? Pero vamos ahorita, por ejemplo, a comprobar uno de los decodificadores que estamos viendo. Vamos con el sencillito, el más pequeño, el 139, que aquí lo tenemos. Este sería nuestro chip. Vamos a traer los interruptores, nuestro equivalente a los deep switch. Vamos a traer los LEDs. Y bueno, vamos a hacer las conexiones. Pero bueno, primero vamos a polarizar, como debe ser. Siempre primero vamos a polarizar nuestro circuito. Entonces ahí conectamos a positivo. Luego vamos a poner a tierra.
Ahí está. Ahí ya está y parece que ya tengo ahí todo polarizado, nada más me falta el chip. Ok. Listo. Ahora sí, vamos a ver la conexión de las entradas y las salidas. Entonces, bueno, pues vámonos a nuestro diagrama de terminales aquí. Bueno, antes de empezar a armar el circuito, aquí en la parte inferior de la hoja de datos, aquí podemos ver claramente cómo están construidos internamente estos decodificadores. Entonces, por cada circuito 139, pues ahí pueden ver todas las compuertas que hay en el interior. Podemos comprobar que son compuertas NAND y los inversores. De hecho, pues el módulo de arriba es el decodificador 1, el decodificador 2, el módulo de abajo es el decodificador 1. Aquí están los dos decodificadores. Y del lado izquierdo de la pantalla, pues aquí tenemos el diagrama igual, cómo se conectan las compuertas NAND, los inversores. Aquí incluso vemos el arreglo que hay para las terminales de habilitación y cómo se construye, cómo está internamente construido con compuertas este decodificador 138. Entonces, pues como mencionaba uno de sus compañeros, vemos que hay un montón de compuertas, ¿no? De hecho, tiene, por ejemplo, el 138, aquí vemos que hay 1, 2, 8 compuertas NAND, y luego aquí hay otra AND con inversores en la entrada. En fin, son más de 10 compuertas lógicas en los dos casos. Y cuando un circuito integrado tiene más de 10 compuertas, se les llama circuitos MSI o de mediana escala de integración. Luego vamos a ver la clasificación de los circuitos integrados, pero ahorita vamos a dejar en que cualquier circuito integrado que tiene entre 10 y 99 compuertas se le conoce como circuito de mediana escala de integración. Y así van a encontrar que se les llama en ocasiones a estos circuitos, les llaman ejemplos de circuitos de mediana escala de integración. Bueno, vamos a regresar a nuestro diagrama. Entonces, para el 139, vamos a trabajar con el decodificador de abajo. Entonces, vemos que las entradas son los pines 1, 2 y 3. De hecho, la habilitación es la 1, 2 y 3. Entonces, bueno, vamos aquí a conectar esas terminales. Voy a comenzar por la 3. Hay que ver quién es la más significativa y quién es la menos significativa. La menos significativa es A, que es la 2. Entonces, para no perdernos, la número 2 la voy a conectar al switch que está en el extremo derecho, al menos significativo. Y la entrada 3, que es B, entonces es la más significativa. Yo la voy a conectar en mis switches del lado izquierdo para que coincida, digamos, como lo hacemos normalmente en la tabla de verdad. El más significativo en el extremo izquierdo, el menos en el extremo derecho. Luego la terminal 1, la habilitación, voy a diferenciarla, que no es entrada de datos, la voy a poner de otro color, en el siguiente switch. Ahí está. Y entonces, si no mal recuerdo, las salidas son pues las siguientes 4, pero vamos a verificar. Así es, la 4, las terminales 4, 5, 6 y 7 serían las salidas de datos. Y entonces vamos a marcarlas con otro color. La Y0, la menos significativa, es la 4 y la más significativa es la 7. Ok. Entonces empezamos con la más significativa, la 7, y la voy a colocar en el LED más significativo. Luego la 6. Cinco. Y 4. Y parece que ya está. Vamos a ver si es cierto.
Vean, en la habilitación estamos mandando un 0 y en las entradas estamos mandando la combinación 0, 0. Como está habilitado, entonces se apaga Y0, salidas negadas, se apaga Y0, Y1, Y2 y Y3 están encendidas. Si ahora aplicamos la combinación de entradas 0 y 1, se apaga Y1, las demás encendidas. Si aplicamos el 2, 1, 0 en las entradas, se apaga Y2, las demás encendidas. Y si aplicamos en las entradas el 1, 1, se apaga Y3, las demás encendidas. Por último, lo inhabilitamos, mandamos un 1 en el enable y vean, todas las salidas apagadas, pero como son negadas, nos da encendido en todos los casos. Y aunque yo cambie los valores de las entradas, es irrelevante, pueden ser unos y ceros. Vean que las salidas no cambian de valor. Y entonces, bueno, pues ya verificamos que tenemos ahí un decodificador 2x4, y bueno, pues está funcionando, está cumpliendo con la tabla de verdad. Y bueno, pues ya además están verificando este decodificador, pero utilizando el circuito integrado correspondiente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo tengo duda acerca del Enable Plug. ¿Sí? No entiendo muy bien de cómo funciona. O sea, si está en cero lógico, sí se pueden activar, se puede... Vamos a la tabla de verdad, simplemente aquí, mire, aquí en la tabla de verdad, aquí dice, si el enable, la primera combinación, la primera fila, si el enable está en alto, lo que aplique en A y B es irrelevante, puede ser unos y ceros. Todas las salidas van a estar ¿en qué? En 1. El enable, patita 1, está en alto. Todas las salidas están encendidas. No importa que apliquen A y B. Ahí estoy cambiando los valores de A y B. Las salidas nunca cambian. Siempre están todas activadas. ¿Y ese Enable es de lógica negativa o es no? Ajá. Sí, ok. Lógica negativa, aquí lo vemos. En la parte de arriba, aquí lo marqué. Mm. Y en el inversor, entonces quiere decir que cuando esté en bajo, la parte de la tabla que viene después, cuando esté en bajo, es cuando enciende el decodificador y ya cumple con la tabla de verdad. Con 0, 0, apaga Y0, con 0 y 1, apaga Y1, y así sucesivamente. Entonces, aquí en el circuito, lo ponemos en bajo, y ahí está. Estoy aplicando en la entrada 1, 1, y se apaga Y3. Las salidas son en lógica negativa, así que aquí va a apagar una salida. Y3, la que estoy dando en la combinación de entrada. Si le doy 1, 0, que es el 2 en binario, apaga Y2. Si le doy 0, 1, apaga Y1. Y si le doy 0, 0, apaga la Y0. Ya. ¿Ya? Ok, muchas gracias, bro. Sí, Muy ya, bien. ya le entendí. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? De la misma manera, podemos verificar el funcionamiento del circuito 138. De la misma manera, como les decía, podemos verificar el funcionamiento del decodificador BCD a 7 segmentos. De hecho, es lo que ahora vamos a revisar. Vamos a revisar el decodificador de BCD a 7 segmentos. Entonces, bueno, con esta parte aquí, con esto terminaría yo la explicación de los integrados del 138 y el 139. Y vamos ahora a
ver los circuitos del decodificador, que son las hojas de datos del 47 y el 48. Entonces, déjenme ver, por aquí lo tenía. Aquí está el 47. Y todas las hojas de datos de los integrados, yo las tengo en una carpeta. Entonces, les sugiero que también vayan creando ustedes una carpeta en su computadora, una carpeta que le pueden llamar datasheets u hojas de datos, y vayan ahí guardando todas las hojas de los circuitos que vamos a ir utilizando. Ya deben tener ahorita la de las compuertas, ahora vayan agregando esta parte de los decodificadores, porque bueno, pues así les va a resultar más fácil con el tiempo consultar la información y no estar otra vez buscando o descargando todos estos archivos. Bien, aquí tenemos ya entonces en pantalla el circuito 74 LS47. Y revisando el título, ¿qué podemos observar ahí? Que nos dicen que es un circuito BCD a 7 segmentos decodificador. Un decodificador BCD a 7 segmentos. Dice driver con salidas de colector abierto. Bueno. Sin embargo, no nos dice algo importante. No nos dice para qué tipo de display es. Recuerdan que tenemos dos tipos de display, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de displays que tenemos? De ánodo común y de cátodo común. Así es. ¿El de ánodo común enciende con qué? ¿Con unos o con ceros? Con unos. Ese es el de cátodo. Con ceros. El de ánodo enciende con ceros. Exacto. Entonces, miren, aquí no nos dicen para qué tipo de display, pero lo podemos identificar. Aquí tenemos su diagrama de terminales. Podemos ver que aquí están las salidas de los segmentos. Aquí tenemos las salidas que van al display, que son A, B, C, D, E, F y G. Y tienen inversores. Y el hecho de que tenga inversores quiere decir que entonces los segmentos del display los va a encender con ceros. Y pues eso ya nos está diciendo que si va a encender segmentos con ceros, pues es para un display de ánodo común que se enciende con ceros. Tiene algunas otras terminales de control que son estas etiquetadas como LT-RBI. Esas son terminales de control que ahorita vamos a ver en la tabla de verdad cómo se deben conectar. Y tiene las entradas del código BCD que están etiquetadas como las letras A0, A1, A2 y A3. Pueden encontrar una representación diferente, que es el diagrama que está del lado derecho, en donde aquí podemos ver que no indica los inversores, no representa los círculos de los inversores explícitamente en el diagrama, pero marca que las terminales, las variables están negadas. Entonces, estas variables negadas indican lo mismo, que son terminales activas en cero o en lógica negativa. La tabla de verdad, aquí está. Esto es lo interesante, aquí en la tabla de verdad. Es donde nosotros podemos deducir con más facilidad, con más claridad, para qué tipo de display se utiliza, ¿sí? Entonces, miren, aquí por ejemplo me llama la atención, la primera columna dice decimal o función. Vamos a ver si son los caracteres. Por ejemplo, el primero dice para el 0, las entradas A3, A2, A1, A0, efectivamente reciben 0 en binario. Y entonces aquí podemos ver que el display va a enviar ceros en todas las salidas, en todos los segmentos, excepto en el segmento G, que le va a mandar un 1. Y entonces, pues para representar el 0 en el display, pues recordemos que es así, tiene que encender el segmento A, el B, el C, el D, el E y el F,
y el único que no debe encender es el G. Entonces aquí vemos cómo va a encender todos los segmentos con ceros y el G lo apaga con 1. Esto nos confirma que es para un display de ánodo común. Luego la siguiente combinación, el 1, es el 0, 0, 0, 1 binario. Y aquí vemos, enciende los segmentos B y C nada más, que son este de aquí y este de aquí. Y los va a encender con ceros, los demás se apagan con unos. Aquí podemos identificar claramente que es para un display de ánodo común. Pero debemos observar algo adicional. No basta con aplicar el número binario en las entradas. Vamos a ver esas terminales de control adicional que les llaman aquí LT, RBI y esta que le llaman BI, RB0 en la parte superior. Estas terminales de control a dónde deben ir y entonces podemos ver que el LT, pues en todas estas combinaciones del 0 al 9, debe conectarse a estado alto. La terminal RBI es irrelevante, excepto en el 0. En el 0 nos dicen que debe ir a estado alto. Bueno, pues para no errarle, pues la conectamos mejor a 1 en todos los casos. En los demás es irrelevante, pero si la ponemos a 1 en todos los casos, garantizamos que también va a trabajar correctamente en el 0. Y la terminal BI RB0, la columna que está a continuación, pues ahí nos dice que también debe estar en estado alto. Entonces, bueno, pues estas terminales de control, para que funcione como un decodificador a 7 segmentos, pues deben estar conectados a estos niveles. Prácticamente las 3 deben estar a estado alto. Y luego tiene otras funciones especiales. Esas terminales tienen otras funciones especiales. Vemos que acepta combinaciones hasta el 15. Vean que acepta combinaciones del 10 al 15. Y manda algunos valores del 10 al 15. Va a mandar algo al display, pero obviamente pues ya no van a ser números, van a ser posiblemente algunos caracteres raros. Si seguimos checando la hoja de datos, bueno, aquí podemos ver el diagrama lógico, todas las compuertas, todas las funciones que ustedes simplificaron, que les pedí que hicieran por mapas de Karnoff y que encontraran la ecuación de cada una de las salidas. Bueno, pues aquí el diseñador del chip las programó y las construyó de esta manera, usando todas estas compuertas. Es un circuito bastante complejo. Y en la parte inferior a este diagrama, aquí podemos ver cómo nos va a mostrar los caracteres del 0 al 9. Pero si ustedes le aplican combinaciones del 10 al 15, las acepta y va a mostrar algunos caracteres extraños. Por ejemplo, en el 10 va a mostrar este carácter, en el 11 muestra este otro, en el 12, en el 13, en el 14 y en el 15 no muestra nada. En el 15 muestra todo apagado. Estas combinaciones o estos caracteres raros surgen pues debido a los enlaces con los irrelevantes. Recordarán que del 10 al 15 los consideramos irrelevantes en los mapas. Pero bueno, dependiendo de si esos irrelevantes se usaron o no en los enlaces, van a provocar que en la salida se enciendan o no algunos segmentos. Y en este caso, para quien diseñó este chip, pues estas son las combinaciones que se obtiene en esos casos del 10 al 15, que son algunos símbolos pues que no representan obviamente valores numéricos. Por eso es que el circuito es válido, el circuito se utiliza solo para representar valores en decimal del 0 al 9. Bien, pues entonces, ¿cómo se tendría que conectar este circuito para verificar que funciona? Pues aquí ya lo vimos en la tabla de verdad. Estas son las entradas. La combinación del número binario que quieren mostrar iría en las terminales A3, A2, A1 y A0. Aquí sí, A3 cumple, que es la más significativa. Las terminales LT, RBI se tendrían que conectar a A1, por ejemplo. Y bueno, en las salidas, pues ya se conectarían los segmentos del display de 7 segmentos en el cual quieren mostrar el carácter. Bien,
¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Por ejemplo, si en la combinación 0 el LT estuviera en low, Ajá. ¿qué sucedería? Pues vamos a revisar la tabla. Miren aquí, de hecho es la última combinación. LT si está en low, vean que se vuelve irrelevante todo lo que haya en las demás. Va a entregar todos los segmentos encendidos, va a prender todos los segmentos del display. Todas las salidas las manda a estado bajo. De hecho, este LT, este valor LT, se le conoce como lamp test o prueba de lámpara. Significa que es para checar si todos los segmentos del display funcionan. Cuando le dan el bajo en LT, pues va a encender todos los segmentos del display. Si algún segmento de su display no prende, quiere decir que ese segmento pues ya se quemó, ya se dañó o está mal conectado. Entonces por eso le llama lamp test a este control y es lo que hace. En bajo, enciende o va a activar todos los segmentos del display para checar si todos encienden, si todos funcionan o hay alguna falla con algún segmento. Y hay el caso contrario, por ejemplo, el RBI. Vean, si el lamp test está en alto, pero la terminal RBI la ponen en bajo y las entradas todas en bajo, ahí ocurre lo contrario. Todas las salidas entregan estados altos. Quiere decir que todos los segmentos van a estar apagados. Ahí es como si estuviera inhabilitado el decodificador, no manda nada. Todas las salidas, de hecho hay varias condiciones ahí en la tabla en la parte de arriba, todas están inhabilitadas o apagadas. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Ajá. Si en lugar de usar un display de ánodo común, lo pusiéramos de cátodo común y negáramos todas las salidas, ¿podría funcionar? Sí, claro. Pueden usar el de cátodo común y le ponen inversores a todas las salidas y entonces van a producir esta tabla de verdad y entonces va a funcionar exacto para un display de ánodo. Ok, gracias. Claro que no sería práctico porque pues entonces hay que agregar 7 inversores y eso implicaría 2 chips más además del decodificador. Entonces pues sí, ya el circuito no está precisamente en forma mínima, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Vamos a ver el circuito 48. Este fue el 47. Acá está. Entonces, en el circuito 48, tenemos un diagrama de terminales. Aquí lo representan, pues, de una forma ligeramente diferente los símbolos, pero es en esencia lo mismo. Aquí podemos ver las entradas. Aquí les llaman ABCD. Tiene igual sus terminales de control en la parte de arriba. El lamp test, LT, RBI, BI, diagonal RB0. Y tiene sus salidas, pero aquí podrán observar que ya las salidas no están negadas para los segmentos del display.
Aquí tenemos igual, aquí nos va mostrando, vean, aquí incluso es más detallado, les dice cómo deben identificar los segmentos del display, lo que ya habíamos visto, quién es A, B, C, D, etcétera. Esto es una norma internacional. Todos los displays, sus segmentos se van a etiquetar de esta manera en todo el mundo. Así que por eso es importante que recuerden que esta es la forma correcta de etiquetar los displays de un display, valga la redundancia. Aquí nos muestra los caracteres del 0 al 9, cómo los va a presentar. Igual tiene caracteres diferentes del 10 al 15. Y bueno, aquí podemos ver la tabla de verdad. Y entonces, igual miren, aquí para el 0, LT debe estar en alto, RBI en alto. Las combinaciones de entrada, bueno, pues todas las entradas en 0. Pero ojo, vean que las variables están en orden inverso. La A para este chip es la menos significativa y la D es la más significativa. Entonces, los bits de entrada del número binario se tienen que conectar el más significativo en D, el menos significativo en A, en orden inverso a como lo hemos estado trabajando. La terminal BI, RBO debe ir estado alto. Y vean, aquí dice que, por ejemplo, para esa combinación, va a mandar on o va a mandar unos en todos los segmentos, excepto en el G. Ahí va a mandar un bajo o un off. Quiere decir que, bueno, pues este es el circuito decodificador para un display de cátodo común. Entonces, pues, básicamente ahí es donde puede uno averiguar el decodificador para qué tipo de display se utiliza en función de la tabla de verdad y de identificar sus conexiones. Aquí, pues vemos el diagrama interno, todas las compuertas, igual, es un circuito bastante complejo, todas las compuertas que utiliza internamente. Y aquí hay algo interesante, miren. Utiliza una NOR y luego le pone un inversor. Bueno, pues suena absurdo, pero efectivamente lo que están haciendo es que una NOR la vuelven a negar y entonces al final lo que va a quedar es una OR. Una OR que suma una serie de productos. Es decir, que estas ecuaciones están calculadas o determinadas como suma de productos de los productos de las compuertas AND que tenemos en las entradas. Pero bueno, por alguna razón el fabricante dentro del chip, lo más sencillo fue fabricar primero una OR, después un inversor en lugar de una OR directamente. Eso ahí ya depende pues de cómo lo fabrican utilizando los transistores, los semiconductores en el chip. Y bueno, pues se puede de esa manera verificar el funcionamiento de este circuito integrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, prof, creo que no. Y bueno, ¿cómo sabes cuándo utilizar cómo decides cuándo usar uno de lógico negativo y cuándo usar la lógica normal? Se pueden utilizar cualquiera de los dos. O sea, la realidad es que ustedes pueden trabajar con display de ánodo o de cátodo común por igual. No, en esencia no hay ninguna diferencia en el funcionamiento y ni tampoco en el precio de los integrados. Puede haber que una diferencia entre uno y otro integrado a lo mejor de, no sé, 5 o 2 pesos. Realmente no, tampoco hay una notable diferencia en el aspecto económico. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Pues yo les diría, está en función de, en el caso de ustedes como estudiantes, está en función del material que tienen o del material que consiguen. Es decir, lo primero que tienen que comprar es el display. Si quieren hacer un circuito electrónico con displays, pues lo primero que tienen que comprar es el display. Porque si consiguen display de cátodo común, entonces ya después van y compran el integrado, el decodificador para cátodo común. O si compran displays de ánodo común, bueno, pues ya después compran el decodificador para ánodo común. Pero el problema es, por ejemplo, si compran el integrado para cátodo
y van a la tienda y les dicen, es que no hay display de cátodo, nada más hay de ánodo. Ya se complicó el asunto. Y también a la viceversa puede ocurrir. Dicen, compro el display de ánodo, pero no tienen el decodificador para ese integrado. Entonces, generalmente lo que tiene uno que hacer es ir y llevar, digamos, preparado el plan A, es decir, a ver, tienen display de cátodo y tienen el integrado correspondiente, en este caso el 48, que sí, bueno, deme el display de cátodo y deme el correspondiente integrado. O tiene el display de ánodo y tiene el integrado para el decodificador para ánodo común, que sí, bueno, pues se compra ese display y ese decodificador. Pero no comprarlos por separado, porque si luego compran el display de ánodo y no hay el decodificador en esa tienda, tienen que andar batallando para conseguir el decodificador con otro proveedor. O al revés igual, consiguen el decodificador, pero luego no hay o se agotaron los displays de ese tipo y hay que estar batallando para conseguir el otro. Entonces, generalmente estos componentes hay que comprarlos juntos y se compran pues los que en ese momento tienen en existencia o a mejor precio, porque en los displays, ahí sí en los displays a veces hay diferencias, más que nada por el tamaño del display, o si es un display que fabricaron en China, que es económico, y hay otros displays que son americanos, que obviamente pues son más caros. Ok. Profesor, Gracias. ¿Sí? Sí, en estos últimos dos que vimos, ¿sí tiene todavía el enable? Ok. Los de BCD a 7 segmentos no manejan como tal una terminal enable con ese nombre. Digamos que no dice explícitamente la terminal que es el enable, pero es esta condición, por ejemplo, miren, esta terminal LT aquí que estoy marcando en la tabla al final. Ahí podemos ver que la terminal LT, por ejemplo, aquí si se manda abajo, se vuelve irrelevante todo lo que hay en las entradas. Por ejemplo, ahí decía, esta es para encender todos los segmentos. Bueno, ahí esa es una condición, digamos, de inhabilitación, porque es irrelevante lo que apliquen en las entradas. Y todas las salidas se van a unos. O la otra condición que puede ser de inhabilitado es arriba, aquí donde dice BI. Si ponen, bueno, aquí dice que sí es irrelevante LT y RBI, pero si la terminal BI, diagonal RBO, la ponen en bajo, vean que se vuelve irrelevante lo que hay en todas las entradas. En ese momento, todas las salidas se apagan. Entonces, esa es como una condición de inhabilitado. Todas las salidas están apagadas, pero también la fila de abajo, todo está inhabilitado. Y esa combinación es cuando LT está en 1, RBI en bajo, BI también está en bajo. Estas serían, digamos, las condiciones de inhabilitación. Aquí también tenemos otra. Miren, todas estas están apagadas. Ahí también sería una condición como equivalente de inhabilitado. Entonces, en estos decodificadores de display, la condición de no habilitado o de habilitado no viene dada por una sola terminal, sino que estas tres terminales de control llamadas LT, RBI, RB0, dependiendo de la combinación que haya en estas tres terminales, puede que se apague todo, se encienda todo o trabaje como un decodificador habilitado. Digamos que aquí depende de tres terminales, pero no se les llama de habilitación propiamente, se les llama de control. Ok, gracias. Bien. Si quieren checar más detalles, por ejemplo, de estos displays, bueno, están las hojas de datos, como ahorita vimos. Las hojas de datos son, digamos, el principal fuente de información de los chips del fabricante. Pero recordarán que igual les pedí que descargaran un libro. Ahorita lo vamos a abrir. Es este libro, el de Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd. Y entonces, bueno, en este libro, como les dije, aquí van a encontrar prácticamente todos los temas que hemos visto del curso.
Pero en el capítulo 6, donde dice funciones de la lógica combinacional, en el punto 6.5, ahí tenemos los decodificadores. O sea, aparte de las notas que les he colocado en Classroom y de las clases, aquí tienen más material para estudiar, jóvenes. Entonces, déjenme ver aquí el subtema 6.5. Comienza. Aquí está. El subtema 6.5 son los decodificadores. Y entonces, pues aquí también pueden encontrar la explicación de cómo se construyen los circuitos decodificadores. Aquí, por ejemplo, miren, aquí empiezan con un decodificador de 4 a 16. Aquí empiezan con algo un poco más complicado. Y la tabla de verdad, aquí mostrando sus diagonales en 0. Y aquí nos presentan el decodificador, ese decodificador de 4 a 16, que es un integrado 74HC154. Este integrado no les pedí que lo buscaran, pero bueno, lo íbamos a ver aquí precisamente. Es el decodificador de 4 entradas. Es un decodificador de 4 entradas, aquí están. Y 16 salidas. Este es el decodificador más grande, el de mayor número de entradas y salidas, que se puede encontrar en forma de circuito integrado. Y aquí, por ejemplo, ya les da algunas aplicaciones. Luego menciona el decodificador de BCD a decimal. Y aquí después está el decodificador de BCD a 7 segmentos, lo que hemos estado manejando, lo que hemos estado hablando. Y aquí, por ejemplo, ya les da con más detalle, aquí les explica el 74LS47. Y aquí les da una explicación bastante detallada del chip, incluso aquí ya les muestra también su símbolo, su diagrama de terminales. Aquí les explica el funcionamiento de las terminales LT, BI, RB0. Cómo se puede hacer una conexión, no con un display, sino con varios displays. El arreglo que se tendría que hacer aquí, por ejemplo, para tener varios displays. Cómo se pueden mostrar cifras enteras. Aquí, por ejemplo, el número 39. Y cómo se tendría que hacer el arreglo de conexión para que muestren decimales, fracciones, un punto y a continuación fracciones. Aquí, por ejemplo, punto 57. Aquí ya les da una explicación más avanzada cómo hacer conexiones con una mayor cantidad de displays, utilizando varios de estos circuitos decodificadores que permiten pues mostrar obviamente números pues ya no solamente del 0 al 9. Estos arreglos pues se pueden hacer para mostrar del 0 al 99 o del 0 al 999 o del 0 al 9999, que sería en este caso con los 4 displays, y se le pueden seguir agregando la cantidad de displays y de dígitos que ustedes necesiten en una aplicación, haciendo este tipo de conexiones con los integrados. Bien. Entonces, bueno, pues esta información adicional de cómo hacer un arreglo para varios displays la van a encontrar en este libro, precisamente en el subtema 6.5. Bueno, vamos a terminar el día de hoy, vamos a terminar la clase de hoy con otro ejercicio práctico, pero ya lo van a hacer ustedes en casa. Ahorita quedan 20 minutos aproximadamente de la clase. Les voy a pedir que ahorita en casa usen el simulador y comiencen a verificar la tabla de verdad del circuito 138. Y más adelante empiecen a construir o a verificar la tabla de verdad del decodificador para display de 7 segmentos.
Aquí nada más van a usar el display, el decodificador de cátodo común, porque, déjenme ver, aquí está, miren. Aquí solamente tiene a 7 segmentos el circuito 7447. O tiene el 247, que es una versión muy parecida, solo que muestra los números un poquito diferentes. Pueden buscar también la hoja de datos de este chip si lo quieren investigar, el 247. Pueden usar cualquiera de estos dos, son para display de cátodo común, y bueno, el display precisamente que viene aquí en el simulador son displays de cátodo común, así que no hay ningún problema, lo pueden utilizar y representar, verificar el funcionamiento con este display, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita el ejercicio es, comiencen a armar, verificar la tabla de verdad de 138, que es el decodificador 3x8. Les dejo de tarea que empiecen a investigar el display, porque, bueno, con el display seguramente van a hacer la siguiente práctica, la práctica número 4. ¿De acuerdo? Así que manos a la obra, chicos. A ver, empiecen a simular el 138 en este tiempo que nos queda de clase. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues aquí sigo para